No todos los millonarios tienen historias de garaje. Algunos ni siquiera tenían una casa donde poner un colchón. Algunos empezaron desde la calle, desde el frío, desde el hambre. Esta es la historia de Isaac Velasco, un hombre que pasó de dormir en parques a ser dueño de más de 500 propiedades en alquiler. No por suerte, no por contactos, no por estudios, sino por una mezcla de coraje, paciencia y dolor transformado en fuego. Isaac nació en Nueva Jersey, en un invierno sin calefacción. Su madre lo tuvo con 17 años. Su padre, si es que existió, desapareció antes del primer pañal. La infancia fue una cadena de mudanzas. Departamentos pequeños, albergues, casas prestadas, moteles con olor a cigarro y cortinas rotas. Cada vez que empezaba a sentirse cómodo, la vida le cambiaba la cerradura. A los 9 años, su madre cayó en adicción. Primero fue el alcohol, después las pastillas, y luego, lo perdió todo. Isaac fue retirado por los servicios sociales. Pasó por 3 casas de acogida. En la primera, le pegaban. En la segunda, lo ignoraban. En la tercera, duró menos de un mes. A los 13, escapó. Y entonces empezó lo que él mismo llamaba la vida de fantasma. Dormía donde podía. Callejones, bancos, estaciones de autobús. Comía de la basura o con vales de comida. Se bañaba en baños públicos. Y aprendió algo que pocos entienden. Cuando no tienes nada, el tiempo pesa más. Cada hora sin refugio, sin comida, sin voz, se siente como una eternidad. Pero Isaac no se quebró. No del todo. Cada día, escribía en una libreta robada de una escuela pública. Escribía planes, ideas, frases que se inventaba. Si nadie me da un lugar, yo me voy a construir uno. La calle no es mi casa. Es mi arranque. A los 16, encontró trabajo lavando platos en un restaurante. Pagaban en efectivo. Le daban comida. No pedían papeles. Ahorraba cada billete como si fueran diamantes. Dormía en un cuarto alquilado con otros 3 hombres mayores. Guardaba sus ahorros en una bolsa de plástico dentro de su zapato. Así estuvo por más de un año. A los 18, logró alquilar un pequeño cuarto para él solo. Sin muebles. Sin cocina. Solo 4 paredes y un colchón inflable. Pero por primera vez, tenía una llave. Y eso, para alguien que vivió en la calle, vale más que cualquier título. Una noche, mientras esperaba el bus, vio algo que lo marcó. Un hombre salía de un edificio. Tenía una carpeta en la mano y le hablaba a una pareja. Este es el contrato. Aquí van los términos. Si todo está bien, pueden mudarse la próxima semana. Isaac lo observó. No por su ropa. No por su actitud. Sino por algo más simple. Ese hombre no tenía jefe. Durante semanas, lo siguió en silencio. Descubrió que era agente inmobiliario. Y que los edificios que mostraba, ni siquiera eran suyos. Ganaba por mostrar, conectar, cerrar tratos. Eso, le abrió la cabeza. Isaac decidió aprender todo lo que pudiera sobre bienes raíces. Sin universidad. Sin cursos caros. Solo internet, libros de biblioteca y conversaciones robadas en cafés donde se reunían inversionistas. Empezó como asistente de mantenimiento en un edificio viejo. Limpieza, pintura, arreglar cerraduras. Y mientras trabajaba, observaba. Anotaba precios de alquiler. Preguntaba por costos de mantenimiento. Escuchaba cómo los dueños hablaban de márgenes, vacantes, depósitos. Y después de 2 años, hizo lo impensado.
Con $6,200 ahorrados, se compró su primer inmueble. No era bonito. No era grande. Era una casa abandonada, de esas que parecen malditas. Tenía goteras, cucarachas y la mitad del techo podrido. Pero era suya. Y él no veía el desastre. Veía posibilidad. Durante 8 meses, reparó todo con sus manos. Con ayuda de videos de YouTube, consejos de desconocidos y herramientas prestadas. Y cuando terminó, la rentó. $450 al mes. Su primera renta pasiva. Su primer ingreso sin tener que estar presente. La primera vez que Isaac Velasco recibió una renta sin tener que trabajar ese día, sintió algo que no sabía que existía. Paz mental. No era mucho dinero. $450. Pero no venían de limpiar baños, ni de cargar cajas. Venían del esfuerzo anterior. De pensar, arreglar, arriesgar. Y ese fue el punto de quiebre. Lo que algunos llaman mentalidad de riqueza. Isaac lo llamó dejar de sudar por cada dólar. No era que no quisiera trabajar. Era que, por primera vez, entendía el poder de construir activos. Compró su segunda propiedad 6 meses después. Otra casa abandonada, subastada por el condado. Pagó $8,000 y la restauró en 4 meses. Y así empezó una rutina que duraría años. Buscar propiedades olvidadas. Negociar con dueños que ya no querían cargar con deudas. Usar préstamos privados con acuerdos duros. Reparar con lo justo. Alquilar rápido. Volver a empezar. Pero no todo era simple. Ni justo. Ni estable. Porque mientras crecía su portafolio, también crecían los problemas. En su tercer año como inversionista, Isaac cometió un error de cálculo. Compró una propiedad en un vecindario que no conocía. La casa parecía en buen estado, pero tenía problemas legales. Había herederos no registrados, y uno de ellos vivía ilegalmente allí. El juicio duró 1 año. Y mientras tanto, Isaac no podía alquilar ni vender. Pagaba impuestos, mantenimiento y encima, abogados. La deuda lo apretó. Casi pierde todo. Por primera vez en mucho tiempo, pensó en retroceder. En vender lo que tenía. Volver a trabajar para otros. Volver a lo seguro. Pero recordó algo que se había escrito a sí mismo a los 15 años, cuando vivía en la calle. Un papel doblado, que todavía guardaba. La calle ya la conoces. Si caes otra vez, sabrás caminar. Eso le dio fuerza. Aprendió a revisar títulos. Aprendió a investigar barrios. Aprendió a preguntar antes de actuar. Y así, de cada error, sacaba una regla. Una fórmula. Una lección. A los 28, ya tenía 16 propiedades. Todas alquiladas. Ninguna de lujo. Pero todas limpias, seguras, funcionales. Y eso, en muchos vecindarios, era más de lo que podían ofrecer grandes empresas. Los inquilinos lo querían. Porque él no era el dueño rico que manda correos fríos. Era Isaac. El que pasaba a preguntar cómo estaban. El que dejaba descuentos cuando una madre tenía 2 trabajos. El que escuchaba. Y eso fue clave. Porque más que un portafolio, estaba construyendo reputación. Y con la reputación, llegaron las oportunidades. Un día, recibió una llamada de una mujer que tenía 5 casas viejas y no sabía qué hacer con ellas. No quería vender al banco. Quería que alguien de verdad las cuidara. Isaac fue. Escuchó. Negoció un pago a plazos, sin intermediarios. Pagó $30,000 por las 5 casas. Y con ayuda de un préstamo de un conocido, las restauró.
Ese fue su primer gran salto. De ser un pequeño inversor a convertirse en un operador. A los 31 ya tenía más de 40 propiedades. Pero lo más importante no era el número. Era la filosofía. Isaac no buscaba casas para volverse rico. Buscaba casas para crear hogares dignos donde no los había. Y eso lo diferenciaba. Mientras otros invertían para maximizar rentas, Isaac maximizaba relaciones. Se aseguraba de que sus inquilinos no solo tuvieran techo, sino también trato justo. Por eso, cuando vino la crisis económica de su ciudad en 2020, muchos propietarios perdieron propiedades. Pero Isaac no. Porque sus inquilinos lo respetaban. Porque en vez de subir precios, bajó. En vez de desalojar, negoció. Y en vez de pensar en ganancias, pensó en comunidad. En ese mismo año, su historia llegó a oídos de un periodista local. Le hicieron un reportaje. Luego, un podcast. Después, una charla en una escuela comunitaria. Y ahí fue donde entendió que su misión iba más allá de las propiedades. Isaac empezó a dar charlas gratuitas a jóvenes sin rumbo. A exconvictos. A chicos que crecían como él. Sin casa, sin padres, sin esperanza. Y les decía algo muy simple. No importa si te dejaron sin nada. Lo que hagas con eso es lo que te convierte en algo. A los 35 años, Isaac Velasco tenía algo que muchos aún no lograban comprender. Una vida tranquila. Y un portafolio de más de 500 propiedades en todo el estado. Casi todas en barrios donde la inversión no parecía lógica. Barrios que las constructoras evitaban. Que las grandes plataformas de bienes raíces no destacaban. Pero que él conocía porque los había vivido. Su empresa ya no tenía un solo empleado. Tenía 18 personas trabajando con él. Un pequeño equipo legal. 2 asistentes. 4 supervisores de propiedades. Y una oficina modesta, decorada con fotografías de casas humildes y frases escritas a mano. Pero aún con todo eso, Isaac no se sentía rico. Se sentía en misión. Porque para él, el dinero nunca fue el objetivo. Fue el medio. El verdadero sueño. Era volver. Una tarde, mientras buscaba una nueva propiedad para restaurar, Isaac se detuvo frente a un edificio antiguo, con las paredes grafiteadas y ventanas tapadas con cartón. Se le hizo familiar. Y entonces lo supo. Esa era la esquina donde había dormido más de una vez cuando tenía 14 años. El banco de cemento frente a ese lote vacío era su cama en los peores inviernos. Se quedó parado en silencio. El ruido del presente se desvaneció. Escuchó la voz de su yo adolescente. Hambriento. Frustrado. Invisible. Y sin pensarlo 2 veces, entró a hablar con el dueño. Le ofreció comprar el terreno completo. El dueño no entendía por qué alguien lo querría. Estaba deteriorado. Había intentado venderlo antes sin éxito. Pero Isaac no estaba comprando un terreno. Estaba cerrando un círculo. En menos de 6 meses, construyó allí su primera propiedad insignia. Una residencia para jóvenes sin hogar. No un albergue cualquiera. Un espacio con habitaciones privadas, duchas limpias, wifi, biblioteca, cocina común y algo aún más valioso. Mentoría. Cada joven que entraba ahí tenía acceso a asesoría legal, emocional y financiera. No se trataba solo de darles un techo. Se trataba de devolverles la dirección. Cuando lo inauguraron, no hizo ruedas de prensa. Ni invitó a políticos. Solo pegó una hoja en la puerta que decía: aquí estuve yo. Y si estás tú, todavía puedes levantarte. Isaac siguió creciendo, pero nunca se mudó a otro mundo.
Sigue yendo a las propiedades a pie. Habla con inquilinos. Conoce a los hijos de las madres solteras que alquilan con él. Escucha más de lo que habla. Y cuando le preguntan por qué no vende todo y se retira, siempre responde lo mismo. Porque todavía hay gente sin llave. Y mientras eso pase, yo tengo trabajo que hacer. Hoy, Isaac tiene casas, sí. Muchas. De todos los tamaños, colores y códigos postales. Pero ninguna significa tanto como esa primera. Esa que compró casi sin dinero. Esa que él mismo pintó con las manos. Y que hoy aún sigue alquilada. A una madre con 2 hijos. Y cada año, él le baja $50 al alquiler. No porque tenga que hacerlo, sino porque se lo prometió a su yo del pasado. Que cuando tuviera poder, lo usaría con compasión. La historia de Isaac Velasco no es una historia de bienes raíces. Es una historia de resiliencia. De alguien que fue invisible, rechazado, ignorado. ¿Y qué convirtió esa oscuridad en dirección? Nunca estudió finanzas. Nunca fue a la universidad. Nunca tuvo un padre que lo guiara. Pero aprendió una lección que no se enseña en ninguna parte. La riqueza no es cuánto tienes. Es lo que puedes construir, cuando ya no tienes miedo. Isaac camina por las calles donde antes dormía. Ahora saludado por vecinos. Agradecido por jóvenes. Y respetado por quienes antes no lo veían. Y cada vez que ve a alguien en la calle, no lo juzga. No lo ignora. Solo piensa. Ahí estuve yo. Y si salí de ahí, esa persona también puede. Porque no todos los millonarios usan traje. No todos nacen en cunas de oro. Y no todos muestran su éxito en redes sociales. Algunos construyen en silencio. Vivienda por vivienda. Alquiler por alquiler. Corazón por corazón.